Bien, hermano, vamos a compartir la palabra pues, en esta mañana y quiero pedirte que busquemos, mantengamos nuestra Biblia abierta allí en el libro de Josué. Seguimos rumbo a Jericó y hoy concluimos. Hoy se caen los muros de Jericó. Hoy voy a hacerlo en dos partes, esta semana y la siguiente semana, porque hay algo que me gustaría desarrollar un poquito más. Pero hoy, pues, es la incursión del pueblo de Israel en Jericó. La semana pasada, a título de introducción, la semana pasada nos ocupaba, pues, esta aventura que estamos estudiando rumbo a Jericó, y decíamos que en el capítulo 5, que era el capítulo que estábamos leyendo, había por lo menos 3 elementos significativos que tocamos el domingo pasado y el antepasado. De hecho, comenté que no eran 3 elementos, sino que eran 4, pero nos íbamos a centrar en 3 elementos que narraba el capítulo 5 del libro de Josué. El primer elemento lo vimos el domingo antepasado y fue... ¿alguien se acuerda? No, es del capítulo 5. Pasaron 3 cosas particulares, ¿no? El primero, Dios le manda a Josué a hacer unos cuchillos bien afilados. ¿Para qué? ¡Ay! Para circuncidar al pueblo porque no se habían circuncidado. Luego, después de la circuncisión, hubo 2 cosas también particulares. Una vez que el pueblo ya estaba circuncidado, ya podían celebrar la Pascua, y ese es el segundo elemento que vimos. Y el tercer elemento es que después de celebrada la Pascua, y primero la circuncisión y después celebrada la Pascua, ocurrió un fenómeno que es que el maná cesó. Comenzaron a sembrar sus propias cosas y ya pues comenzaron a vivir y comenzaron a disfrutar de la promesa de Dios. Se dieron cuenta que eso que Dios les había dado, que era la tierra prometida, ya representaba una responsabilidad, representaba trabajo, representaba meterle el hombro, representaba también sacrificio y esfuerzo, pero comer de la promesa de Dios, disfrutar de la promesa de Dios, hablábamos, es de las cosas más maravillosas del mundo. Dios dice, ya no hace falta más maná, de un día para otro lo quita, y allí el pueblo de Israel comienza a disfrutar de lo que la tierra prometida, de esa tierra que fluía leche y miel, comenzaba a dar. Pero el cuarto elemento, que inicialmente yo no lo iba a tocar, porque me parecía a mí una especie de agujero del guión de Josué 5, sí lo voy a hablar en esta mañana en la primera parte del mensaje, ¿no? El cuarto elemento se trata de una experiencia que tuvo Josué con un varón, con un hombre que se encuentra a la salida del campamento, allí en las inmediaciones de Jericó, y que llama mucho la atención este párrafo, ¿no? ¿Por qué he querido traer esto? Bueno, existen 2 grandes instituciones dentro de la iglesia cristiana. En realidad son 3, ¿no? Pero las 2 más antiguas son la iglesia ortodoxa y la iglesia católico-romana. La iglesia ortodoxa prácticamente puede, digamos, de alguna manera, pues, presumir de ser la iglesia más antigua como institución formal, organizada, con sus jerarquías y sus cosas. Después vino la iglesia católico-romana, y después en el año pues 1500 pues se separa, pues hubo la reforma, ¿no? Y nacemos los que hoy nos conocemos como protestantes. Todos somos la iglesia de Cristo, cada quien pues tiene sus formas, sus maneras, sus problemas, sus cosas buenas, sus cosas no tan buenas, ¿no? Pero tanto la iglesia ortodoxa como la iglesia católico-romana tiene un problema terrible con la idolatría, hermanos. Y nosotros lo sabemos, lo hemos visto, algunos de nosotros venimos de allí. Tristemente la iglesia protestante, la iglesia que pertenecemos, a veces, y muchas veces, mejor dicho, caemos también en problemas de idolatría, ¿no? Es difícil sacudirse esto porque forma parte pues, de la naturaleza pecaminosa del ser humano, ¿no? En nuestro caso, pues a otros niveles, mismo pecado,
mismos elementos humanos, diferentes formas de llevarlo a cabo. Sin embargo, la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa es tan evidente el tema de las imágenes, de las estatuas y de estas cosas que realizan, ¿no? Que cuando se trata de señalarlos, porque la Iglesia protestante siempre está señalando esa idolatría de la Iglesia ortodoxa y de la Iglesia católica romana, ellos no reparan en justificarse, que ellos no son idólatras, sino que, pues bueno, tienen un montón de excusas bíblicas que dan, ¿no?, para poder justificar sus prácticas, para poder arrodillarse delante de las estatuas, rendirles veneración, rendirle pleitesías, no solamente a estatuas, sino a hombres, ¿no? Hoy en día pues ha bajado mucho el tema, pero hace unos años podíamos ver al pontífice de Roma sentado en una silla de oro, siendo llevado en hombros por un montón de personas, besándole la mano, besándole los pies. O sea, si eso es una idolatría, pues yo no sé qué cosa será, ¿no? Prender velas, incienso, construir altares para poner las diferentes representaciones. Entonces ellos necesitan, de alguna manera, justificar esas prácticas con las Escrituras, ¿no? Y hay un pasaje que ellos utilizan mucho para eso. Por eso he querido tocarlo en esta mañana, porque puede ser que en algún momento nos encontremos con algún católico romano que quiera sacarnos esto, y nosotros tenemos que saber defender nuestra fe. Amén. Y pues justamente este pasaje se me atravesó, un católico romano esta semana haciendo pues apología de que nosotros no somos idólatras, porque mira lo que pasa aquí. Y justamente es esto que yo no iba a tocar, pero que lo voy a tocar, que es este episodio de Josué. Y me dio pie también a meditar en él y a descubrir algunas cosas que me parecieron pues muy bonitas, ¿sí? Josué capítulo 5, versículos 13 al 15. Después que celebraron la Pascua y dejara de caer maná, ocurre lo siguiente. Estando Josué cerca de Jericó, os recuerdo que el campamento ya estaba puesto, del otro lado del Jordán ya estaban todos listos para entrar a Jericó, y estaba Josué allí en las cercanías de Jericó. Dice la palabra que alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró, ¿vale? Y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. En un principio, cuando tú lees el capítulo 5 y después sigues con el capítulo 6 de Josué, vemos este párrafo aquí que parece que no pinta nada, no tiene ninguna conexión ni con la parte anterior ni con la parte siguiente. Lo que nos dice es que pues estaba Josué allí a las afueras del campamento, ¿no?, con la conquista inminente, ¿no? Y pues estaba cerca de Jericó, y no sabemos qué estaba haciendo Josué, no sabemos si estaba solo, presumiblemente estaba solo porque no se nombra pues a ninguna otra persona, pero él estaba allí fuera, qué sé yo, practicando con el arco y la flecha, o hacer pis allí detrás del arbolito o algo, no sé, algo estaría haciendo Josué, ¿no? Y dice la palabra que se presentó un hombre con la espada desenvainada en su mano. Esto Josué, como guerrero, tenía que haberlo puesto inmediatamente en alerta. Bueno, un hombre con la espada desenvainada, no era un hombre con su espada guardadita, era un hombre con la espada desenvainada. Eso quiere decir preparado para pelear. Entonces Josué le dice: ¿tú quieres pelea? No, primero me tienes que decir si tú eres de los nuestros o de ellos. En ese tiempo pues los ejércitos no tenían el uniforme de los soldados que tienen ahora, que tienen su uniforme bien bonito, con cada uno con sus particularidades. Tienen también la banderita de cada uno en su país para saber de dónde va cada quien, ¿no? Allí pues se vestían todos como buenamente podían. Utilizaban pues otros elementos para
para reconocerse que si eran de un ejército u otro. Pero bueno, allí tenemos a Josué y el varón le responde: no, ni de uno ni de otro, no soy ni de los tuyos ni soy de los enemigos. Yo soy aquí, responde, he venido como príncipe del ejército del Señor. Entonces la palabra del Señor dice que Josué, al escuchar estas palabras, se postra y lo adoró. Aquí es donde muchos católicos romanos y personas que les gusta justificar esto dicen: ¿ves? Ahí tenemos a Josué adorando a alguien que no es Dios, a un ángel. Entonces, si yo puedo adorar ángeles, entonces también podemos adorar a santos que han fallecido, también podemos adorar a la Virgen María, a elementos inanimados como reliquias, ¿sabéis? No sé si estáis familiarizados con las reliquias de la Iglesia Católica Romana, pero hay de todo: huesitos de santo, dientes de no sé qué, la mano podrida de un santo que se murió que la utilizan para tocar, de todo, ¿no? En un tiempo hubo, pues, no sé si eran 30 y pico dientes del apóstol San Pablo que los utilizaban, el prepucio de Jesús, un frasquito con la leche de la Virgen María, de todo, han tenido de todo. Y utilizan estas cosas para justificar este tipo de cosas, ¿no? ¿Ves? Ahí vemos a Josué arrodillado, adorando a un ángel, porque lo interpretan como un ángel, ¿no? Es muy probable, hermanos, la mayoría de los teólogos coinciden en que lo que está ocurriendo aquí es algo que se llama una teofanía. Lo hemos mencionado anteriormente. Una teofanía es Dios apareciéndose en la tierra en forma de hombre, en forma de una criatura. En este caso, un varón con la espada desenvainada. El Hijo de Dios se le presentó allí a Josué. En términos proféticos, bíblicos y proféticos, la espada desenvainada significa juicio de Dios sobre la tierra, sobre alguien, sobre un pueblo. Y es lo que precisamente estaba a punto de ocurrir con Jericó. El juicio de Dios iba a caer a Jericó. Porque hay gente que dice que este no es un ángel, sino que es una teofanía, una cristofanía, Jesucristo hecho, presentado allí delante de Josué. Bueno, Josué le adora y la figura, el varón, no rechaza la adoración de Josué. No hay ningún rechazo a la adoración. En el capítulo 19 y en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, al apóstol San Juan se le aparecen unos ángeles. Se le aparece un ángel en el 19 y se le aparece un ángel en el 22. Y como instinto natural ante la visión, ante la figura resplandeciente y maravillosa del ángel, instintivamente Juan se postra delante del ángel. ¿Sabes qué le dice el ángel en el 19 y en el 22? No, levántate, yo soy ángel, soy un consiervo tuyo, adora solo a Dios. Eso es lo que le dice el ángel. Entonces aquí tenemos un problema, porque tenemos a un ángel que no está rechazando la adoración en el libro de Josué, y tenemos un ángel que sí rechaza adoración en el libro de Apocalipsis. Entonces podemos entender que este no era un simple ángel, sino que estamos delante de una teofanía, porque no se queja, sino que recibe la adoración de Josué. Otro elemento muy importante es que el varón con la espada desenvainada dice lo mismo, las mismas palabras que le dice Dios a Moisés cuando se presenta delante de él en forma de la zarza ardiente en el desierto. Acuérdate, quítate el calzado porque en este lugar la tierra es santa. Y es lo mismo que le dice el ángel o la figura del príncipe del ejército a Josué: quítate el calzado porque ahora mismo esta tierra que estás pisando es un lugar santo. No tenemos ninguna evidencia escritural que un ángel llegue a santificar tanto un lugar como para pedirle a las personas
que se descalcen. La única referencia que tenemos, la tenemos cuando Dios se lo pide a Moisés. Refuerza la teoría de que aquí se está Josué encontrando con Dios mismo. Otro punto importante que debería formar parte o que deberíamos tener en cuenta al momento de nosotros leer las Escrituras, y esto es muy importante, hermanos, muy importante, porque el católico romano hace mucho énfasis en esto, y es que no todo lo que hicieron los grandes hombres de Dios es un ejemplo a seguir. Y no todo, mucho menos lo debemos adoptar como fundamento doctrinal, ¿vale? Hay cosas que hicieron los hombres de Dios que están muy bien, pero no todo es un ejemplo a seguir. Vamos a ver, Salomón era un hombre de Dios. ¿Cuántas esposas y cuántas concubinas tuvo Salomón? Pues una para cada día del año. ¿Sí? Para 3 años, exactamente. No, ya cuando volvía pues a la primera, ¿y tú quién eres? No, ni se acordaba, ¿no? Eso es un ejemplo a seguir, ¿no? El católico romano basa el sacerdocio que tiene hoy en día en el sacerdocio del Antiguo Testamento. Ellos dicen que ellos tienen sacerdotes porque ellos cumplen el sacerdocio del Antiguo Testamento. Pues yo no sé si nos habrán dado cuenta, pero todos los sacerdotes estaban casados y con hijos. Eso sí no es ejemplo a seguir, ¿verdad? Entonces, es muy fácil decir, pues esto sí, esto no. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. No todo lo que hicieron los hombres de Dios es motivo para seguirlo como ejemplo y mucho menos adoptarlo como fundamento doctrinal, ¿no? En nuestras iglesias protestantes pues, también solemos caer en la idolatría. Hay gente que idolatra a pastores, que idolatra a apóstoles, a líderes espirituales, que se idolatra el dinero muchas veces, que se suben en pedestales y le quitan la gloria al Señor porque se la dan a hombres, se la dan a figuras, y tenemos que tener muchísimo cuidado con eso, hermano. Una de las partes maravillosas que a mí me encanta de la historia de Moisés es cuando Moisés tuvo un encuentro cara a cara con el Señor. ¿Sabes qué le pasó a Moisés? La gloria del Señor fue tanta que Moisés, dice la palabra, que resplandecía su rostro, ¿no? Y resplandecía tanto que le tocó ponerse una bolsa de Mercadona ahí en la cabeza para que la gente lo pudiese medio ver, porque nadie podía verlo directamente a la cara, ¿no? Qué hermoso sería, pensaba yo cuando escribía esto, qué hermoso sería que nuestros líderes, porque tenemos líderes preciosos en nuestras iglesias, pero que a veces se nos va un poquito la mano, ¿no? Porque Dios los usa o porque tantas cosas que pasan, ¿no? Porque son foco de atención, pues de alguna manera. Pero qué lindo sería que nuestros hermanos, ¿no? Que Dios usa para su gloria, que brillen con esa luz tan maravillosa, que haga falta ponernos una bolsa de Mercadona en la cabeza. De verdad, porque no somos nosotros los importantes, no es a nosotros que nos tienen que ver, es al Dios Todopoderoso, porque solamente Él merece la gloria, la honra, solamente Él es digno de honra y gloria y de adoración. Nosotros somos instrumentos, nosotros recibimos las bendiciones que Él nos da y para eso debería ser suficiente para nosotros, queridos hermanos. Josué capítulo 6, pasamos ahí la página, los que tengan que pasar página. Ahora viene el momento de la verdad. Jericó estaba cerrada, dice la palabra. Y no solamente estaba cerrada. ¿Qué dice la Biblia que tenía Jericó? Bien cerrada. Estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Esto que voy a hablar es una apreciación personal. Yo creo que es probable, esto la Biblia no lo indica, lo recalco, ¿no? Pero yo creo que es probable que haya pasado. Aquí dice la palabra, Jehová dijo a Josué, le estaban dando unas instrucciones de lo que iba a hacer para poder tomar Jericó.
Yo creo que quien le estaba hablando era precisamente el varón con la espada desenvainada. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos el capítulo anterior, ¿qué le dice Josué antes de postrarse? Si alguien tiene la Biblia allí. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? ¿Qué significa eso? Háblame, dame las instrucciones, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ah, tú eres el príncipe del ejército, entonces dinos la estrategia que yo tengo que seguir para poder hacer. Y dice la palabra que el Señor, que Dios le dio instrucciones a Josué de cómo debería ser para conquistar la ciudad. Y lo primero que vemos en el capítulo 6, en el versículo 1, es que Jericó estaba cerrada, bien cerrada, ¿no? El relato bíblico hace énfasis al respecto, ¿no? Era tal el miedo y el temor que tenían los habitantes y el ejército y todos los habitantes de Jericó, que se había establecido una especie de toque de queda. Qué duro es, hermanos, para un pueblo, para una nación, para una región, cerrarse por completo. Eso, pues una mañana, nosotros lo vivimos durante el confinamiento, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero imagínate estar rodeado de enemigos y no poder entrar ni salir. O sea, una mañana está bien. Un día ya empieza a ser fastidioso. Al otro día, pues ya se empieza la gente al tercer día ya no hay papel higiénico, ni levadura en los supermercados, ¿no? Todo el mundo está haciendo pan en su casa porque ya la gente empieza a desesperarse, se empieza a acabar el agua, no pueden salir allí a las fuentes, al suministro. Ya la cosa empieza psicológicamente y materialmente a molestar mucho. Y dice la palabra que Dios le explica a Josué cómo van a tomar Jericó. Lo primero que van a hacer es los soldados del ejército de Israel, que se recuerdan que vimos que eran más o menos unos 40,000, iban a estar delante, ¿vale? Iban a caminar delante. Detrás iban a ir unos sacerdotes que iban a ir con unos cuernos de carnero, que iban a tocar como si fuesen trompetas, como si fuesen instrumentos de viento. Y detrás estaban los sacerdotes que iban a llevar el arca del pacto. Y pues detrás pues iba a ir el pueblo, ¿no? Y Dios les dice, todos los días de mañana van a salir y le van a dar una vuelta ahí a todo Jericó, por todos los muros, por la manzana gigantota de Jericó. Termina la vuelta y para el estuche, para la casa, para el campamento. Eso es el primer día. Y lo van a hacer por 6 días, ¿no? Y esa era la instrucción que Dios le estaba dando a Josué. En el 7º día, el pueblo iba a ir callado. Y Josué le dijo, en el 7º día, cuando yo les dé la orden, vamos a gritar. Y van a tocar las trompetas y los cuernos y vamos a gritar, ¿vale? Pero los primeros 6 días no. Versículo 12. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Lo primero, prepararse con la presencia del Señor. Versículo 13. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca. O sea, iba el arca, iban los 7 con sus cuernos, y los hombres armados iban delante de ellos. Y al principio, pues iban los hombres armados, ¿no? Y a la retaguardia iba tras el arca de y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Y así dieron otra vuelta a la ciudad el 2º día y volvieron al campamento. Y de esta manera lo hicieron durante 6 días. Bueno, una cosa que me llamó mucho la atención, y esto lo digo a título de curiosidad, es que ellos duraron 7 días en este plan. En estos 7 días se tuvo que haber atravesado un día de reposo. Y la Biblia no nos dice nunca que ellos reposaron ningún día, que lo hicieron todos los días. Y esto pues me llamó mucho la atención, lo quería compartir con vosotros. Si a alguien se le ocurre algo, lo puede compartir. Versículo 15. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera, pero esta vez 7 veces. ¿Vale? Si me estáis siguiendo, ¿no? Todos los días, una sola vez, se vuelven. Y el día 7
lo dieron 7 veces. Solamente este día dieron la vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, el día 7, la vuelta número 7, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová. Anatema significa maldición, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá. Esto lo tenía claro aquí Josué, ¿no? Con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, no toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Versículo 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío. Todo el pueblo, imagínate todo el pueblo de Israel allí gritando a viva voz. Y el muro se derrumbó. El muro que rodeaba toda la ciudad se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada a todo lo que en la ciudad había. Hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Aquí la palabra vuelve a mencionar a Rahab, a la ramera, la llaman Rahab la ramera. Entonces se quedó con su título allí, su profesión, ¿no? Allí en la Biblia, ¿no? Yo pensaba pues, haber estudiado, pero bueno, pues eso fue lo que hizo la mujer y así se quedó, ¿no? Y se nota cómo Josué tenía el plan de respetar lo que habían dicho los espías, los comisionados, ¿no? Que habían enviado, ¿no? La historia de Rahab ya la estudiamos en su momento, lo del cordoncito rojo y todo lo que habían escondido pues allí a los 2 espías que fueron. Versículo 22. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, los muros ya habían caído, ¿no? Entrad en la casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y todo lo que fuese suyo, como jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. También sacaron a toda su parentela, ¿no? Aparentemente, pues Rahab fue pilas, ¿no? Y metió en su casa a toda la gente que quería, a toda su familia, porque sabía que bajo su techo había bendición y había salvación. Me gusta lo que hizo Rahab. Rahab no se quedó solita ella. Ella dijo, me imagino, convenciendo a toda su familia, a sus primos, a sus primas, vente para la casa, vente que vas a vivir, que no vas a morir, y intentando, de alguna manera, predicando la salvación de Dios que estaba bajo su techo, ¿no? Dice el versículo 24, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y habitó ella, entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer Jericó. Ella pasó a formar parte, ella y su familia, del pueblo de Israel. La próxima semana vamos a ver algo interesante de la vida de Rahab, si Dios nos da la vida. Si se recuerdan, Rahab, ¿dónde vivía Rahab? En el muro. ¿Y qué le pasó al muro? Se cayó. Entonces, yo creo, hermanos, que es muy probable que lo que se haya derribado haya sido una parte importante del muro. No todo el muro, porque si se hubiese derribado todo el muro, se hubiese caído la casa también de Rahab. Esto lo interpreto yo así. Yo creo que también al caerse una parte del muro, incluso ayudó a la incursión, porque las otras 3 paredes pues servían como trampa y no permitieron que el pueblo de Jericó saliera escapado, sino que
prácticamente estaban allí atrapados, ¿no? Y el pueblo de Israel pudo entrar y acabar pues con todas las personas. Es la manera como yo lo interpreto, ¿no? Porque si se hubiesen caído todos los muros, o por lo menos la parte donde estaba la casa de Rahab permaneció intacta, porque fue la promesa que Dios hizo, pues, y allí pues vivió Rahab con su familia. Y el capítulo 6 concluye Josué lanzando una maldición diciendo: todo aquel que reconstruya Israel, pues la maldición, Jericó, la maldición va a caer sobre los hijos. Y dice la palabra que Josué, la persona de Josué, su reputación fue conocido pues en toda esa tierra, ¿no? Y eso es lo que termina diciendo el capítulo 6. En realidad, hermanos, el capítulo de la toma de Jericó que acabamos de concluir es una victoria al completo del pueblo de Israel. Pero sí que me gustaría concluir, hermanos, con una parte que yo creo que me parece a mí muy importante que la veamos. Toda esta parte que hemos leído es bastante histórico. Estamos leyendo la historia y la verdad es que tiene poca como aplicación, ¿no? Desde el punto de vista espiritual, ¿no? No he querido pues centrarme en qué representa el muro, qué representa aquello, e ilustrarlo desde el punto de vista espiritual. Quise dejarlo solamente como historia pura y dura en lo que ocurrió. Pero sí que me gustaría centrarme en una parte que me parece muy importante, ya que, hermanos, muchos detractores de la Biblia, de la palabra del Señor y del cristianismo, personas que en general odian a Dios y al cristianismo, señalan algunos pasajes del Antiguo Testamento que son duros de leer, que son complicados de digerir, y lo utilizan para ridiculizar y denostar al cristianismo. Y esto, si no te lo has encontrado hasta ahora, seguro te lo vas a encontrar en el futuro. Uno de estos versículos lo podemos leer en el versículo 21 que acabamos de leer hace un momento. Dice la palabra que los hijos de Israel destruyeron a filo de espada. Es decir, el ejército tenía espadotas. ¿Y qué hicieron con esas espadotas? Entraron en la ciudad y se las clavaron a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a los viejos, a los bueyes, a las ovejas, a los santos, a los asnos, a los perritos, a los gatitos, a todo lo que se encontraron por el camino, los cortaron en dos y les sacaron las tripas con sus espadas. Y algunos dirán: ¿ese es el Dios de amor que tú predicas? Yo no sé si te has encontrado alguna vez con este tipo de objeción. ¿Acaso tú me estás diciendo, me estás predicando a un Dios de amor que apoya estas guerras y estas matanzas y estas cosas sanguinarias y horribles? Desde luego esto parece un argumento que nos calla la boca, ¿no? Y diciendo, bueno, pues sí, esto es lo que hay, ¿no? Un Dios que se llama a sí mismo Dios de amor, pero que manda a la gente a matar más gente, ¿no? A matar jóvenes, ancianos, niños y hasta animales, ¿no? Alguien puede decir, incluso Dios está empujando al pueblo de Israel a violar su propia ley, porque la ley de Moisés, ¿cuál era uno de los mandamientos de la ley? No matarás. Y aquí están ellos matando, ¿no? Hermanos, esto que acabamos de leer, lo estamos viendo desde un punto de vista histórico. Los hechos que estamos narrando es un hecho histórico, pero que a la vez, al estar en la palabra del Señor, tiene profundas implicaciones espirituales. Y me gustaría que nos quedáramos con esto, hermanos. Históricamente tenemos que asumirlo como es. Y aquí no lo vamos a maquillar y no lo vamos a pintar, y tenemos que tener claro que esto era una guerra. Que Israel estaba peleando una guerra. Y como guerra, lo que ocurre aquí es que están matándose entre ellos, matando gente. Lo que está ocurriendo aquí también es juicio de Dios sobre Jericó. No sabemos lo que estaba ocurriendo, sabemos que el pueblo cananeo era un pueblo malo,
que hacía sacrificios de personas, que tenía mucho pecado, entre ellos que eran bastante malos. Y aquí Dios está ejerciendo juicio sobre Jericó y está utilizando al pueblo hebreo como instrumento para hacer juicio como Jericó. Eso nosotros como creyentes lo sabemos, pero esto es una guerra y como tal la Biblia nos lo plantea y nos los ilustra. Hermanos, cuando yo era niño, habían unos dibujitos por la televisión, quizás alguno se acuerde, y eran unos ositos pequeños, barrigoncitos, los ositos cariñosos, ¿no? Eso, bueno, yo no lo veía porque yo veía Mazinger Z y esas cosas, pero mi hermana sí. Puede ser, sí. Había otra traducción que le llamaban los cariñositos también. Pero son los osos amorosos y los osos... En Latinoamérica eran los osos cariñosos. ¿Qué eran? Eran unos ositos que tenían en la barriga como unos dibujitos, ¿no? Y había uno que tenía un arco iris, otro tenía un corazoncito, otro tenía un solcito, y hacían diferentes cosas, ¿no? Y cuando había una persona que se portaba mal y era un malo, pues llegaba el osito cariñoso y amoroso y disparaba pues un rayo de corazón de su barriguita y le tocaba, le caía pues el corazón al malvado y el malvado, se volvía bueno porque lo bañaban de rayo de corazón y de rayo de amor, ¿no? Hermanos, si vamos a pretender que las guerras que lucharon los hijos de Israel, solo por ser el pueblo del Dios amoroso, iban a ser como la de los ositos cariñosos, ¿no? Los ositos amorosos, y que Josué se iba a quitar la chaqueta y iba a tener un arco iris aquí, voy a disparar arco iris contra los enemigos, y les iba a disparar arco iris y todos los de Jericó se iban a convertir en cristianos muy bonitos, y aleluya, gloria a Dios, y van a tocar una guitarra y se van a... No, va a ser que no, hermanos, las cosas no son así, por más duro que sea, y esto lo tenemos que asumir, por más duro que sea, esto eran guerras cruentas, horribles, sanguinarias, como no podían ser de otra manera. Y es lo que tenemos en las Escrituras, ¿no? Y las guerras son así. O moría el enemigo y su familia, o el enemigo me mataba a mí con mi familia. Punto. Es que no hay otra. Es que no hay otra. Hermanos, sí. Como lo comentaba antes, y es lo que me gustaría que nos quedase en nuestro corazón en esta mañana, en esta tarde ya. Todo esto tiene profundas implicaciones espirituales. Hoy en día, el Señor no nos va a pedir que vayamos por ahí con una metralleta, pues matando a los enemigos de Dios. ¿No? Eso sería totalmente anacrónico, sería fuera de contexto, sería absolutamente fuera de la voluntad de Dios. De hecho, ¿qué nos pide Dios en el nuevo pacto que hagamos con nuestros enemigos? Que los amemos. Eso es lo que nos pide el Señor, ¿no? Y aunque nosotros tengamos el mismo Dios que tuvo el pueblo de Israel en esa época, nosotros no somos el Israel étnico, no somos el pueblo hebreo intentando conquistar otras naciones, vivimos un tiempo diferente, en un contexto diferente, y somos un pueblo diferente, que vivimos bajo un pacto diferente, hermanos. Alguien, por favor, que lea Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12. Esto es lo que ocurre con la iglesia, contigo y conmigo en el día de hoy. Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto que no se nos olvide, hermanos. Nuestra batalla, nuestra lucha no es contra las personas ni contra nuestra familia, contra carne y contra sangre. No hacemos nada si pensamos que vamos a atacar a la persona que tiene una mente totalmente entenebrecida y entregada a Satanás. No es material
nuestra guerra, sino que es espiritual. Así funciona, hermano. Pero tiene implicaciones graves en el ámbito espiritual y en el ámbito material también. Aunque es espiritual lo que está ocurriendo, afecta a nuestra vida material. Y de allí lo grave de esto, hermanos. Tiene tanta importancia como lo que acabamos de leer en las batallas que libró el pueblo de Israel. Hermanos, aunque la semana próxima tengo planificado reforzar un poco esta idea y desarrollarla un poquito más, porque ocurre algo después que Jericó cae y después de la victoria del pueblo de Israel, algo que es importante que reflexionemos. Yo creo que el hecho de que Dios haya involucrado a su pueblo, a Israel étnico, al pueblo hebreo, y haya permitido guerras tan horribles, tan cruentas, o sea, que la gente pueda decir, ahí está tu Dios, el Dios que es amoroso, matando gente y mandando a matar gente. Yo creo que eso, hermanos, nos recuerda a nosotros que en el ámbito espiritual, porque según Efesios, la guerra que nosotros estamos batallando contra las personas, contra el sistema, contra lo que está detrás, no es carnal, sino que es espiritual. Pero no solamente eso, hermanos, es que esa guerra que está en el ámbito espiritual es grave, es importante y es mucho lo que está en juego desde el punto de vista espiritual. Con esto, hermanos, lo que quiero decir es que desde una perspectiva espiritual, como nosotros no acabemos, no destruyamos y cojamos la espada y le saquemos las tripas, espiritualmente hablando, a nuestros enemigos, con toda su familia, ellos acaban con nosotros y con toda nuestra familia y con todo lo que nos pertenece. Y eso es algo que como creyentes no nos podemos permitir, queridos hermanos. No nos podemos permitir. Como comentaba antes, la próxima semana lo vamos a ampliar un poquito más porque ocurre algo interesante después de la historia de Jericó y ampliaremos esta idea para concluir la segunda parte del cierre de Jericó. Pero desarrollar esta idea ilustrándonos un poquito con lo que ocurrió con el pueblo de Israel después de la toma de Jericó, pero que esto no sea solamente una ilustración, hermanos. Esto que pueda llevarnos a saber y a ser sabedores que la importancia de erradicar al enemigo de nuestro camino, de nuestro corazón, de nuestro ser y de adentro, de todo lo que no agrada a Dios, de todo lo que es enemigo de nuestra alma, del pecado, de la falta de santidad, de buscar primeramente nuestra voluntad antes de buscar la voluntad del Señor. Hermano, el punto es, si lo de la guerra de Jericó te ha parecido grave, o sea, dramático, porque en realidad es dramático que el pueblo haya entrado a matar ahí a todo el mundo. ¿Y tú quién eres? Y yo tengo 12 años, no he hecho nada en mi vida, toma. Es grave, es sanguinario lo que ocurrió allí, pero es lo que ocurrió en ese tiempo porque fue la guerra que libró Israel, ¿no? Pero si crees que lo que ocurrió en ese tiempo fue feo, fue cruento, fue sanguinario, eso es un recordatorio y es un paralelismo de lo que ocurre en el ámbito espiritual, de lo que ocurre en la lucha espiritual que nosotros estamos caminando como creyentes, que no es un juego. La vida cristiana no es un juego, hermanos, no es algo trivial, no es algo banal, no es algo que, bueno, yo vengo para la iglesia porque vengo. Se están desarrollando luchas espirituales que tienen graves consecuencias desde el punto de vista espiritual y en nuestras vidas. Entendámoslo, hermanos, es muy serio y tenemos que darle a la vida cristiana y a la lucha que nosotros tenemos como creyentes la seriedad que se merece, queridos hermanos. La seriedad que debería tener. Esto es lo que yo he querido traer para que poco a poco vayamos nosotros, hermanos, entendiendo que debería nuestra vida como cristianos trascender mucho más de simplemente venir a la iglesia, de orar de vez en cuando por los alimentos, que lo que está ocurriendo,
que lo que está pasando desde el punto de vista espiritual en los aires es tan grave como lo que ocurrió, como lo que ocurre en el pueblo de Israel cuando tuvieron que enfrentarse con los enemigos. O acabas con el enemigo y su familia por completo y te quitas de en medio eso que te hace daño, o es el enemigo el que acaba contigo. Es tan grave, hermano, este principio, y tenemos que tenerlo siempre presente. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, y gracias porque esto podemos...